México y Brasil son dos de los más importantes poblados y ricos países de América Latina y toman la iniciativa de generar un diálogo conjunto sobre política de drogas, sin la mediación de Estados Unidos o de Europa, como muchas veces suele ser. México es el país del mundo que tiene la mayor fauna y flora de alucinógenos de todo el planeta. ¿Y dónde está la investigación? ¿Qué estamos haciendo con ese tesoro? El tema de drogas sigue siendo muy estigmatizado dentro de la misma academia. Entendemos que es tarea de los investigadores sociales también intercambiar con la sociedad civil, salir un poco de su castillo de aislamiento, bajar a la sociedad, incidir sobre políticas públicas, ayudar a pensar en soluciones para los retos que afligen a nuestros países, a nuestro continente. Cuando se habla de drogas, hay un estigma que reduce la multiplicidad de centenares de moléculas a algunas sustancias que la gente piensa que son una expresión, digamos, del mal en sí mismo, como la cocaína, los opiáceos o la marihuana. Y en verdad hay muchas moléculas hoy que tienen posibilidades increíbles de desarrollo incluso medicinal, como los psicodélicos, y que son muy poco investigadas en términos médicos, en términos de investigación neurocientífica, en términos incluso de utilización, digamos, lúdico, filosófica, cognitiva, estética. Y esas sustancias tienen una importancia tan grande en la historia de México, que fue el primer país que tuvo el conocimiento vegetal de estas plantas, o sea, la mescalina del cacto peyote o la DMT del ololiu, que es la semilla de la virgen. Y estas sustancias deberían estar hoy siendo investigadas como uno de los ejes prioritarios de la academia mexicana, brasileña e internacional. Estamos dejando eso para los Estados Unidos, Suiza, Holanda y algunos otros países que están en la vanguardia de ese tipo de investigación. La frontera misma entre el alimento y la droga es una cuestión, digamos, a posteriori. No surge en las sociedades prehistóricas esa distinción. Los alimentos, las drogas y también las bebidas son sustancias que el cuerpo asimila, entonces están regidas por un principio de incorporación. Y eso tuvo una importancia enorme en la formación cultural de la humanidad. Incluso las sociedades más antiguas que hacían pinturas rupestres en cavernas se estudian hoy que han tenido una influencia muy grande probablemente de la ingestión de sustancias psicoactivas. Indigenous practitioners around the world have known for millennia is that there's always a setting, is that there has to be a safe container for people to have these intense experiences. Now, whatever safety means in that case, in the case of ceremonies, it often means that there is a guide there of some sort, a translator maybe, a spiritual anchor that people can use to help guide their experience. That's one way. So the indigenous cultures have developed these whole systems. In fact, their whole cultures, their rites of passage, they're all organized around and including these psychedelic states. They're not excluded, but rather they're a part of their culture.
Los indígenas, desde los inicios de la época prehispánica, descubrieron que en el camino más fácil, rápido y directo para lograr la separación voluntaria del espíritu, o sea, el éxtasis, es la ingestión, aspiración o aplicación de plantas y hongos psicoactivos y estimulantes, o de bebidas embriagantes que sin mucho esfuerzo por parte del hombre lo trasladan a los otros mundos. Sin embargo, el uso de esas plantas entre los indígenas entra, por tanto, en el campo del ritual, y su manejo está en manos de los chamanes. Ellos son generalmente quienes comen, beben o se aplican las plantas sagradas, aunque a veces el chamán hace ingerir los alucinógenos al enfermo o al consultante, bajo su vigilancia, lo que ayuda a encontrar las soluciones buscadas e incluso propicia las curaciones. Alienation is probably the deeper symptom of what's happening in Western culture right now. Just look at the numbers of infants looking at screens, and you can just kind of see what's happening with the next generation. Psychedelic medicine, just I think 3 reasons that I can think of right now can work to kind of undermine that. One is just through direct experience, just through people who receive psychedelic therapy can take those experiences of deeper identification, deeper connection, more empathic feeling there out with them into the world, so they can tell their stories, and then we start hearing stories of healing through connection rather than healing through separation. Pero los hongos y plantas alucinógenas han de ser ingeridos como una comunión en un acto ritual, dirigido por un chamán y en su propio contexto social y cultural. Esta es una de las grandes diferencias entre el uso ritual de alucinógenos en las sociedades tradicionales y el uso recreativo que hacen actualmente muchos miembros de la tradición occidental. Para estos incluso ya se ha vuelto más fácil y efectivo ingerir compuestos químicos como es el LSD, aislado y sintetizado en laboratorio, o la pastilla del éxtasis, o la ketamina, que es un anestésico para los gatos de uso veterinario, para lograr las diversas finalidades que los guían. So there are still a lot of people who are going to these events, festivals and raves and concerts, and they're seeking out these senses of connection. And we might ask whether they're really experiencing these senses of connection or if they're just partying and having a good time. Either way, clearly what's going on is people are seeking this connection, this sense of empathy or warmth, community even. And I think psychedelics have the capacity, even in those situations, to help people establish connections. But there's a danger there, and that's that people haven't been educated. And they've learned through the war on drugs that the only way to use psychedelics is to abuse them. En la tradición histórica de la humanidad, la relación con esos productos en el mundo clásico fue regida por una noción de moderación, de evitar el exceso. O sea, aquí lo que se llamaba en griego de sofrosine era una virtud que es la virtud de la moderación o temperanza. Esa consideración de evitar el exceso fue sustituida en los tiempos más contemporáneos por una tripla división de la circulación de los productos psicoactivos, que es lo que podemos llamar de los modelos de gestión de las ingestiones o de las ingestas. Entonces surgieron 3 circuitos. El circuito de las sustancias lícitas de uso recreacional, que son los excitantes cafeínicos como el café, el té, la yerba mate, el guaraná, etc. Las sustancias que son lícitas como el alcohol y las sustancias que son ilícitas. Hay un tercer campo, que es el de las sustancias de la industria farmacéutica, que tienen también sus excitantes como las anfetaminas, que tienen también sus sedativos como son los benzodiazepínicos, etc. Esa división en 3 circuitos no tiene ningún elemento propiamente científico en su selección. Fueron elementos políticos, culturales, que hicieron la división entre las sustancias lícitas o ilícitas. En Baja California había fumaderos de opio. En México hasta los años 30 se celebraba la Feria de la Amapola, donde se nombraba la flor más bella del ejido. Las abuelitas y los cantos hablan de la marihuana, la utilizaban
para reumas, glaucomas y distintas enfermedades. Entonces había un uso y la gente que se dedicaba a esto, particularmente en Sinaloa y en otros lugares, pues esto era su actividad, la gente no lo veía mal, era parte de un trabajo más. No tenía esa connotación, digamos, peyorativa que fue adquiriendo con los marcos prohibicionistas. Yo voy a hablar de un fenómeno que me parece que es de los más importantes que hay para comprender la génesis de la prohibición contemporánea, que es la prohibición del alcohol en Estados Unidos del año 1919 hasta 1933. O sea que por 13 años, 5 meses y 9 días estaba totalmente prohibido la fabricación y el comercio de cualquier sustancia alcohólica en Estados Unidos. Y eso fue un movimiento prohibicionista muy intenso que tuvo como raíces el movimiento religioso y el movimiento industrialista. La abstinencia, como esa historiadora canadiense Jessica Warner intituló su libro, repitiendo una expresión de la época, era una cuestión de todo o nada, all or nothing. El movimiento prohibicionista se constituyó así como una expresión social del exceso. O sea, no era la moderación lo que buscaban, pero la abstinencia completa y compulsoria y impositiva que pasaron a buscar. Ser seco se convirtió en parte de una psicología de extremos, en que, como escribe Andrew Sinclair, que define su investigación como un estudio del exceso social, la verdadera tragedia de la ideología prohibicionista es que ella no dejó ningún espacio para la temperanza. Por supuesto que hay un sector muy amplio de la población estadounidense que no está dispuesta a asumir con estoica resignación la abstinencia etílica. Entonces lo que hacen es trasladar las destilerías de licor, de cerveza, los burdeles, las casas de juego al lado sur de la frontera, y emerge las famosas leyendas negras fronterizas con toda esta dimensión donde miles y miles de estadounidenses cruzaban diario esa frontera. Y lo que hay que entender es que desde el 14, del lado sur de la frontera, se conforman distintos grupos dedicados al trasiego de estos productos, que van a operar, como bien lo dijo el expresidente Miguel de la Madrid, van a seguir operando a lo largo de muchas décadas. Y esto nos ayuda a entender cómo se implantó el tema del trasiego, vinculado directamente al tema de la ley seca, al tema de la famosa ley Volstead. Económicamente, la prohibición es un premio a los que hacen el negocio. Y esos negociantes hoy son parte, digamos así, central del sistema del lavado de plata. O sea, el sistema financiero internacional hoy vive de la liquidez de la plata del narcotráfico. Eso sobre todo se evidenció en 2008, cuando hubo la crisis y bancos enteros como el Wachovia y después más tarde el HSBC fueron incluso multados oficialmente porque estaban haciendo todo el lavado. Entonces hoy hay una rentabilización en el campo de las drogas ilícitas que no tiene comparación con la demanda de las drogas lícitas, que también son muy grandes y crecen cada vez más, pero las ilícitas se transformaron en una especie de crecimiento anómalo, casi podríamos decir casi metastático, o sea, cancerígeno, porque crea un flujo que no pasa por ningún sistema de fiscalización, de control, sea sanitario, sea en términos de impuestos, y esa producción de especulación financiera es hoy la fuerza más grande del narcotráfico. El poder del narco no está en las armas de fuego, no está en las R-15, no está en las AK-47. El poder del narco está en los grandes marcos de complicidad e impunidad que teje con los mundos supuestamente legales. Y que las figuras de esta empresa global que es el narcotráfico, las figuras centrales no son los que andamos buscando, no son los que se fugan por los puentes. Son grandes figuras del mercado internacional, de saco
y corbata, que no escuchan narcocorridos, que seguramente escuchan música clásica, que están en estos bancos, estos 11 bancos que reconocía el Congreso de Estados Unidos hace 10 años que lavan dinero. Está en esa estrategia equivocada que hemos venido siguiendo con una gran dosis de muerte. ¿De qué tamaño es el mercado mexicano de drogas? ¿Quién me puede decir una cifra? ¿Quién me puede decir una cifra? Fernando, ¿ya se fue Fernando Belanzarán? Dame una cifra. Ya Peter Reuters, que es uno de los principales economistas de las drogas en el mundo, se ha burlado de las cifras desde 1996. Ya decía que las cifras oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la producción estimada de marihuana en México, en 1989, hubiera requerido de una demanda de 35 millones de consumidores crónicos y compulsivos en Estados Unidos, ¿no? Nada menos que la mitad de la población entre 15 y 35 años, todos tendrían que estar consumiendo crónica y compulsivamente marihuana, y eso sin contar a los consumidores de la producción local, de la canadiense y de otras procedencias. Es decir, tenemos 35 millones de consumidores de mota mexicana, diario y con singular alegría. Entonces, fíjense ustedes, es que la inexactitud y la exageración son las características predominantes en la información disponible sobre el tamaño del mercado de las drogas en el mundo. Entonces, el manejo hiperbólico de los datos suele tener fines políticos y burocráticos. ¿Por qué? Porque las agencias encargadas de perseguir el tráfico de drogas suelen establecer estimaciones que les beneficien a la hora de las asignaciones presupuestales y exageran en el tamaño del problema para justificar su existencia. Yo veo que para muchos políticos el tema de las drogas es un tema muy fácil, porque es fácil relacionarlo con el problema de la violencia. La violencia urbana preocupa a mucha gente en Brasil, entonces es una manera de ofrecer una solución fácil al problema de la violencia, es decir, bueno, el problema de la violencia es el problema de las drogas, de los que utilizan drogas y se ponen violentos. Entonces, para algunos políticos y lideranzas religiosas, jueces, policías, interesa hacer esta criminalización de la droga, de relacionarla con violencia, porque les da un discurso fácil. En los años 70, particularmente el 71, con Nixon, cuando se declara a las drogas como el enemigo público número 1, ahí la cosa ya cambia. Todas las anteriores prohibiciones tenían que ver con intereses económicos, moralistas y autoritarios. En el 71 se vincula con una estrategia geopolítica que desde entonces tiene que ver con participación en nuestros países como elemento de control político. Tenemos corrupción, tenemos violencia, superencarcelamiento. La corrupción, sin corrupción no hay circulación de drogas ilegales. La violencia en Brasil hay más de 56,000 muertes violentas. Las 15 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en Brasil. From the experience in Latin America is just the extent of the damage that the war on drugs has done. From the perspective of rich North American countries, it can be the U.S., UK, even Canada, where we don't see a lot of those really violent personal effects of the war on drugs. It can be kind of easy to forget what the stakes are. But now we've seen the United States be a leader in the criminalization of drugs worldwide, and now we can see the U.S. and other countries be a leader in the decriminalization of those drugs and the creation of safer, healthier experiences. Certainly what we've seen is what I'm experiencing here just through this conference here in Guadalajara is just the extent of the stigma that still exists, at least in Mexico and probably for the rest of Latin America as well, towards these drugs. The stigma here is even worse than the stigma that currently exists in the United States. We have a lot of work to do, but there's also a lot of hope because young people, young Mexican people, Latin American people are very plugged in to the internet and the media of communication and movies and films, and so we really have the opportunity to reach them with a new message. Se ha jugado. Joaquin El Chapo Guzman, also known as Shorty Guzman, was
funcionario dijo que el Chapo Guzmán escapó, En los últimos años, el narcotráfico se convierte en un referente muy fuerte, muy importante, como en la construcción de sentido de vida de amplios sectores, sobre todo jóvenes de nuestros países, pero también de construcción de cómo le dan sentido a la muerte. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Levantones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada, bien empecherados, blindados y listos para ejecutar. Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres, de torturaciones, balas y explosiones para controlar. La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando, todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados. El narco sale del closet, y sale del closet porque puede actuar con la mayor impunidad. Y entonces, en ese salir del closet, inicia este cruising de muerte que hemos estado viviendo en nuestro país. Y con eso los propios códigos del narcocorrido se vuelven evidentes, diáfanos, claros. Nacimos para degollar, vienen enfierrados y encapuchados. La idea es matar a sus órdenes y dan los nombres de los narcotraficantes, particularmente los del cártel de Sinaloa. Entonces aparece ya una clara complicidad. Hasta entonces lo que teníamos era una condición donde aparecen nombres de narcotraficantes, pero digamos los corridos no volvieron famoso a ningún narco mexicano. Esa es la otra cosa importante. Y los narcocorridos no solo son apologías de los narcotraficantes, hay muchos narcocorridos o corridos con temática de narco que advierten a los jóvenes, corridos de ausencia, de dolor, de cárcel, de muerte, donde dicen, esta es lo que me pasó a mí, no se metan en esto. Entonces tenemos múltiples desenlaces que ilustran la complejidad de la relación entre las narrativas del corrido y lo que vivimos como sociedad. Y ese día fue el final, que mi hijo el más pequeño a la escuela iría a estudiar. Los carteles de la mafia cuentas iban a ajustar, y con una bala perdida me destrozaban mi hogar. La política de drogas es un eje transversal que afecta especialmente o de manera mucho más evidente a los países latinoamericanos, y en esa medida creería yo que debemos ver esta disciplina como una disciplina de varias facetas, de varias dimensiones y de varias capas, y no verla como un momento aislado de la política pública. Frente a la necropolítica también existen muchas formas de biopolítica, de resistencias frente a la muerte, y creo que esto también habría que darle un peso mayor en nuestro trabajo, por lo menos es donde yo enfatizo más, es cómo se van construyendo atisbos, no solo de esperanza, sino también de resistencia, pero también otras formas de construir sentido de vida por fuera del marco particular de lo que establece la necropolítica o la biopolítica. Para nosotros, para los mexicanos, es literalmente de vida o muerte. México vive una crisis humanitaria y el costo social de la guerra contra las drogas todavía no lo hemos logrado ni siquiera vislumbrar. ¿Cuál es el costo social que estamos pagando? Según cifras oficiales, en 8 años, más de 100,000 muertos, más de 26,000 desaparecidos, nuestras cárceles repletas, un número incuantificable de desplazados internos. Esas son cifras propias de una guerra civil. O que passa em México é o mesmo que passa em Brasil com relação à opinião pública.
La opinião pública brasileira é completamente contrária à mudança. A tragédia é diferente, pero talvez quizá tão intensa quanto acá. O índice de homicídios em Brasil é maior que em México. Acá é 23, se eu não me engano, em Brasil é 27 por 100.000. E outras medidas de aprisionamento. Passamos situaciones parecidas con las peculiaridades. Perdón, la lucha contra el placer es una lucha perdida y qué bueno, ¿no? Porque lo que está en el fondo es eso, es la proscripción del placer. Porque miren, incluso los mismos datos de las Naciones Unidas, de la Oficina de Drogas y el Delito, dicen, de las drogas ilegales, los usuarios problemáticos son el 10%, ¿y el otro 90% qué? El otro 90% les sirve, les funciona, ¿no? ¿Por qué no podemos admitir que el otro 90% están, no solo les funciona, sino que están en su derecho, ¿no? Y así funcionan, así trabajan y así son productivos y no necesitarían, pero para combatir, en nombre de ese 10% que se mira, ¿no? Combaten a todos. Y la provocación es, porque Fernando cruza mucho el tema de la violencia con la legalización, pero habla específicamente, y en las iniciativas que ha presentado, de legalización de la marihuana. Pero al mismo tiempo nos dan, tanto él como Enrique, datos de que, a pesar de que es una gran cantidad de operaciones mercantiles, digamos, que se realizan en torno a la marihuana, lo que realmente genera la violencia está en otro lado. Está en lo que decías, la heroína, la cocaína y otras drogas como el cristal. Entonces, ¿cómo podemos de verdad hablar de que la marihuana va a disminuir la violencia cuando en realidad la violencia tiene que ver con otras drogas? ¿No estaríamos ya de verdad en posibilidad o necesidad de dar el siguiente paso y legalizar de verdad todas las drogas? En tu propuesta regulatoria del mercado, ¿quién va a producir la marihuana? Yo te lo voy a preguntar. ¿Quién la va a producir? ¿Quiénes son los? ¿De dónde va a salir? Porque ahí está el asunto, ¿va a ser la Marlboro? ¿Va a ser Fox? ¿Va a ser quién? ¿Va a ser el Chapo? O sea, ¿quién? O sea, si no se resuelve eso, yo creo que, y ese es un asunto con la marihuana, es que en el origen y en el núcleo está el cultivo. Y si no hay quien cultive, entonces, si no se regula quien cultiva, entonces no se regula. Muere mucho más gente por el combate a las drogas ilegales que por su consumo. Entonces, absolutamente absurdo. Si esto es para salvar vidas, dicen, ¿no? Pues consiguen exactamente todo lo contrario. Y de los que mueren por sobredosis o por otras cosas, tienen que ver en gran medida por la ilegalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben exactamente qué es lo que están consumiendo. Porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no puede haber ningún tipo de control. The war on drugs has been going on for over 40 years. And it hasn't worked to reduce how many people are using drugs. In fact, the number of drugs available has just increased. The number of young people, especially, who are using drugs has also increased a lot. So what is it that people are seeking? Why do people seek out these experiences? I think largely it's because of this sense of alienation. Que el asunto no va por seguir pensando quién es el nuevo Chapo Guzmán, si el Minilig, quién sigue. Ese tipo de lógicas nos han mantenido entretenidos por mucho tiempo. El asunto es que ahí no se resuelve absolutamente nada porque hay muchas figuras de recambio. El tema pasa por otro tipo de estrategias que, como aquí ustedes lo señalaron, por un nuevo mecanismo de regulación, ¿no? Evitar seguir con esta lógica prohibitiva que no ha conducido a nada. Considerando que os esforços até agora fracassaram e levando em conta a próxima sessão especial da Assembleia das Nações Unidas, UNGAS 2016, e os contextos atuais do Brasil e do México, recomendamos promover o respeito ao uso terapêutico, medicinal, religioso e recreativo das drogas em nossas tradições e culturas, integrar a participação da sociedade, das pessoas que usam drogas, das vítimas, dos cultivadores e dos grupos mais afetados nas construções da política de drogas, desenvolver políticas públicas baseadas em conhecimentos científicos e princípios éticos, que garantam o pleno respeito aos direitos culturais dos povos e a garantia dos direitos humanos. Respeitar a soberania das nações e povos em temas de política de drogas e descentralizar as decisões sobre políticas de drogas. Implementar uma descriminalização efetiva de todo o uso de drogas. Impulsionar o acesso à atenção e tratamento dignos e humanitários para usos problemáticos de drogas.
fomentar a investigação científica sobre os efeitos das drogas, assim como os potenciais terapêuticos das substâncias psicoativas, especialmente da cannabis e dos psicodélicos. Apoiar a imediata regulação legal dos mercados de cannabis, a droga ilegal mais consumida no mundo. Revisar e alterar os indicadores das políticas de controle de drogas e assegurar a produção e/ou importação de remédios essenciais para o tratamento da dor, tanto das substâncias proibidas, como a cannabis, cujas numerosas aplicações terapêuticas foram demonstradas por uma ampla literatura científica, como de substâncias controladas, como os opiáceos e todos os medicamentos que se encontram na lista de remédios essenciais da OMS. Os danos do paradigma proibicionista no sistema de fiscalização internacional de drogas têm sido devastadores, e é hora de reconhecer que o uso de drogas psicoativas é um fenômeno intrínseco da experiência humana e criar novas políticas que respeitem os direitos humanos, promovam a saúde pública e a proteção social, e cultivem o desenvolvimento na América Latina. O momento é agora. Congresso Drogas, Política e Cultura, Perspectivas Brasil e México, Guadalajara, 6 de outubro de 2015.